Bueno, este es un encuentro bien interesante en el marco de un ciclo que queremos hacer aquí en la librería de encuentro con autores de obras bien de la universidad, bien que se generaron en la universidad o bien que se generaron en una tradición académica al lado de la universidad. Esta tarde nos acompaña Germán Rubián, pues quienes estamos aquí lo conocemos de tiempo, conocemos su trabajo como docente en la universidad, como docente en la Universidad de los Andes también, estuviste allá. Sí. Y vamos a hacer un panorama reciente, reciente del dibujo en Colombia a partir de Fernando Botero. Gracias por acompañarme. Sí. Y bueno, mucho gusto. Pues, ¿qué? Perdón, yo te quise saludar, ¿tú no eres Andrés? No. No, entonces estoy equivocado. ¿No estoy quedando gente? Sí. Listo. Sí, si alguno recuerda, porque la información llegó por internet, no sé si aquí hubo alguna visita, el título que tiene esta conferencia es Antología del dibujo en Colombia a partir de Fernando Botero. Y entonces, pues el tema es amplísimo, porque a pesar de que, como dice Federman, que nos acompaña, el maestro Federman Contreras, estamos viviendo tiempos muy intensos de posmodernidad, hay todavía una presencia muy grande del dibujo en el país. Voy a contar una anécdota como introducción. Estuve pensando siempre en esa charla que tuve hace unos 8 años con una señora supremamente respetable. Ella es la curadora, creo que todavía está, de América Latina, del arte latinoamericano en el Museo de Houston, en Texas. Es una puertorriqueña, menor que yo, que se llama Mari Carmen Ramírez. Ella me contactó a través de la biblioteca Luis Ángel Arango y entonces estuvimos desayunando y ella me preguntó por artistas que yo considerara importantes para una exposición que estaba haciendo para diferentes países de América Latina. La exposición se hizo aquí en Bogotá y estuvo en Buenos Aires, estuvo en otras partes de América Latina. Y yo realmente les tengo que confesar que soy muy educado, pero en un momento dado me alcanzo a molestar bastante. No grito, ni protesto, ni insulto, pero me desagradó mucho la posición de ella. Se equivocó de contertulio porque no ha debido invitarme a mí, porque ella tenía una idea de lo que era el dibujo. Yo realmente creo que uno, cuando comienza a definir las cosas de una manera cerrada, absolutista, está equivocadísimo. Y en materia de arte, pues con mayor razón, ¿no? El arte uno no lo puede definir con el me gusta o no me gusta, o como dice fulanito de tal, o como dice sutanito de tal, no. El arte es producto, pues, de un estudio largo, y a uno le llegan a interesar muchas cosas, y por supuesto que yo hace más de 50 años estoy dictando clases de historia del arte y creo que sé un poquito. Entonces, cuando yo le mencioné a esta señora, a Fernando Botero, pues ese no es un artista moderno, así. Y entonces, ese fue uno de los puntos que tuve en cuenta para poner el nombre de Botero en el título de esta charla, ¿no? Antología a partir de Botero. Resulta que va a comenzar a partir de otro artista, pero no importa. Botero, de todas maneras, es el artista destacado. Yo tengo bastante material de él. Lo digo en este momento, pues sí, de paso. Conseguir material no es fácil, pero yo me aprecio de tener una muy buena filmoteca. Tengo unas 30.000 diapositivas y yo las he seleccionado. A veces, cuando se trata de dibujos, las reproducciones en los libros no son tan buenas,
Pero pues yo tengo bastantes obras de dibujo, entre otras cosas porque, como ustedes saben, ¿no? En 1997 Planeta publicó un libro que se llama El dibujo en Colombia y tiene un subtítulo de Gregorio Vázquez a los artistas de hoy, es decir, hasta los artistas de la primera parte de los 90. Con ese trabajo yo obtuve la titularidad que quería tener antes de retirarme de la universidad. Pero bueno, eso es secundario. Después continúo con la historia de Mari Carmen Ramírez. Después hablamos de Juan Cárdenas. Mejor dicho, yo mencioné el nombre de Juan Cárdenas, que me parece un excelente artista por muchísimas razones. Entonces ella me dijo no. Juan Cárdenas es un clásico. Entonces, para ella, el arte, yo no recuerdo cuáles fueron los artistas que ella mencionó, con la excepción de Ferrari, que estuvo hace poco aquí en una exposición en la Biblioteca Luis Ángel Arango, ¿no? León Ferrari, que pues hizo unas caligrafías muy bonitas, pero que de resto es un fantoche. Me perdonan, pero hacer esas obras que estuvieron aquí en Bogotá, poner en un sartén 4 santicos de yeso. Yo no soy cristiano ni soy creyente absolutamente de nada, pero hacer esas cretinadas, ¿no? Que porque pues él es el irreverente y porque él es judío, me molesta profundamente. Es decir, Ferrari no está en mi lista, como si estaba en la lista de esta señora. Bien, en todo caso, yo hice una selección, pasando al tema, yo hice una selección de dibujantes, muchos de los cuales también son pintores, por supuesto, que es perfectamente propio. ¿Faltan nombres? Sí, faltan algunos nombres. Y como le dije a Nicolás, pues desafortunadamente yo no tengo material de dibujantes que han aparecido más recientemente. De la única persona, con seguridad, que apareció hace poco y voy a traer una diapositiva, es de Johanna Calle, que hasta estos días estuvo en exposición que yo no alcancé a ver, estuvo apenas 8 días en la Galería Casas Rigner. Lanzaron un libro que vale más de 100.000 pesos, parece que el libro es muy bello, y Johanna es realmente excelente y yo les voy a mostrar una obra de ella. Pero, por ejemplo, yo tengo estos nombres de artistas que hubiera querido presentarles. Estos nombres los tomé, con la excepción del segundo, de los artistas que están vinculados a la galería que yo considero más seria en materia de arte nuevo, ¿no? Son pocos los dibujantes o los que uno puede incluir en un tema como este que se llama antología del dibujo, ¿no? Porque la mayoría de los otros artistas de esta galería pues hacen otro tipo de cosas, que son las que ustedes conocen, ¿no? Pero los artistas que yo tengo aquí en la lista son Máxima Flores, arquitecto de la Universidad Nacional, Mateo López, que no pertenece a esta galería, es el único que no pertenece a esta galería, Kevin Mancera, Esteban Peña y Saúl Sánchez. Faltan nombres, pero escogí estos porque, como ya lo saben ustedes, y lo digo una vez más, yo estoy tratando de hacer una antología. Bueno, los nombres que yo voy a citar los voy a presentar en forma estrictamente cronológica desde el punto de vista de sus nacimientos. Y yo voy a leerles por ahora simplemente los nombres. Roda, Juan Antonio, ¿no? Botero, Góngora, Guerrero, Margarita Lozano, Beatriz González, Santiago Cárdenas, Juan Cárdenas, Luis Caballero, Darío Morales, Álvaro Barrios, Miguel Ángel Rojas, Félix Ángel, María Cristina Cortés, Francisco López, Óscar Muñoz, Gustavo Salamea, Lorenzo Jaramillo, Johanna Calle, y hasta allí llega el listado de los artistas que son figurativos. Y quise terminar pues diciéndoles que también hay artistas muy buenos que, siendo básicamente pintores, de repente tienen trabajos
que podemos involucrar dentro de la idea del dibujo. Bueno, el primero de los que voy a citar indudablemente ha hecho a lo largo de su vida muchos dibujos. Me refiero a Manuel Hernández. Y los otros dos nombres son dos nombres femeninos, Fanny Sanín y finalmente Margarita Gutiérrez. En total son algo más de 30 nombres. El más rico en imágenes es Fernando Botero, y pues yo voy a tratar de ser lo más preciso posible, porque pasar 80 diapositivas siempre es dispendioso, siempre es un poco largo, y sobre todo porque les quiero decir además que me encanta, y espero que María, y espero que Laurita, y espero que Federman, y espero que Javier, estoy tratando de mencionar a los nombres de las personas que conozco. No puede ser. Bien, bien. Una querida amiga que asiste a unas clases que yo dicto por las mañanas en un espacio que queda en la calle 47. Entonces, llegaste preciso en el momento en que voy a comenzar las imágenes. ¿Podemos apagar la luz entonces? Estas luces molestan, ¿será que las podemos bajar y si ustedes quieren encenderlas de atrás a atrás, porque así se ve, pues obviamente mucho mejor. Sí, está bien. Cuando en estos días estuve organizando el material, pues yo también tengo bastantes diapositivas de Juan Antonio Roda, y entonces ¿Eso pasó? dije, no, pues a Roda hay que incluirlo por varias razones. No solamente porque es un gran dibujante, fue un gran dibujante. Él murió en el 2003. Aquí voy a decir las fechas que yo creo que es pertinente. Y pues a lo largo de toda su carrera hizo el dibujo e hizo sobre todo magníficos grabados. Dentro de los que me oyen, sé que hay varias personas que recuerdan las series que hizo Roda desde comienzos de la década de los 70, cuando él era además decano de Bellas Artes en la Universidad de los Andes. Y allí desempeñó un papel importante, tenemos que decirlo así. Él trajo a Gian Grandi, estaba recién llegado de Italia, y pues se vinculó muy pronto a la Universidad de los Andes. Él estuvo pendiente de si Juan Cárdenas le aceptaba la participación como profesor en esa universidad, y aceptó, y eso pues tiene muchos méritos. Pero desde el punto de vista de la creatividad hay dos cosas que me parecen importantes para decirles a ustedes en este momento, que me llevaron a incluir, previo a Fernando Botero, a Roda. Roda hizo magníficos autorretratos. Hace unos cuantos años, por lo menos 15 años, la Biblioteca Luis Ángel Arango, en el espacio que hoy en día ocupa el Museo Botero, hizo una exposición completa de Roda. Y allí entonces aparecieron muchos dibujos, desde uno que hizo recién llegado a Colombia en la primera parte de los años 50. Roda era español, se formó en París y llegó al país más o menos en 1955, por la misma época en que Marta Traba también llegaba a Colombia. Y curiosamente, dentro de la exaltación de los artistas colombianos que practican el dibujo, ustedes van a encontrar a varios son casi que numerosos artistas que hacen autorretratos, y algunos excelentes trabajos como retratos personales. Y en segundo lugar, me parece muy importante, pero vamos a avanzar en las imágenes, este dibujo que es de puro lápiz, es del año 79. El siguiente, otro autorretrato, es de mediados de los años 80, ¿no? Y como ustedes se pueden dar cuenta, es una técnica mixta,
en donde hay dibujo, en donde hay témpera, ¿no? Excelente. Si ustedes recuerdan la figura de Roda, ya lo dije, murió en el 2003, había nacido en el 21, es decir, era de la misma generación de Obregón y de Grau. Pues aquí tienen al maestro Juan Antonio, quien les voy a mostrar para decir la otra cosa que me parece importante destacar. Roda fue un excelente artista figurativo. Lo estoy ejemplificando con estos dos autorretratos, pero fue también un excelente artista abstracto. Por eso vienen estos dos dibujos abstractos. En este caso hay lápiz, hay carboncillo y hay pastel. Y amerita una aclaración. Roda llegó haciendo arte figurativo, pero aquí en Colombia se encontró con un clima muy candente, donde estaba Marta Traba, ¿no?, manejando la batuta, pero manejándola muy bien manejada, porque era una persona que sabía mucho y era muy inteligente. Y entonces, pues, Roda, que se ganaba la vida haciendo retratos, y hay N retratos excelentes de señoras de Bogotá hechos por Roda. Se ganaba la vida de esa manera. Uno se puede ganar la vida de cualquier manera lícita, y un artista se puede ganar la vida muy bien haciendo retratos. Uno no se puede ganar la vida vendiendo marihuana y haciendo otras cosas peores, que son las que hacen los políticos colombianos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Entonces, aquí tenemos este trabajo que corresponde a un regreso a la abstracción después de que Roda hizo obras abstractas desde más o menos 1961-62. Hizo una serie bellísima que se llamó Tumbas, con mucho recuerdo, por supuesto, del arte informalista español, sobre todo de la obra de Manolo Valdés, de Manolo Millarés, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta obra que data de los años 80. Roda, después de que hizo la serie de los grabados, la serie de los autorretratos, la serie de la tauromaquia, la serie de los tormentos, sí, la serie de las monjas muertas, la serie de las flores, cuando estaba de cónsul de Colombia en Barcelona, hizo por lo menos 3 series de obras abstractas. Hizo Las ciudades perdidas, hizo La lógica del trópico, y finalmente hizo un conjunto de trabajos como el que estamos observando, que denominó Tierra de Nadie. Eran títulos supremamente abiertos, pueden pensar muchas cosas en los nombres que les puso a estas series, pero lo cierto es que para cualquiera de ustedes, espero, y les quiero decir ahora algo otra vez, me encantará que me pregunten, ¿no? Que me pregunten si tienen alguna inquietud. Son trabajos que pertenecen a ese punto de la abstracción, donde, como lo he dicho estas mañanas en las clases de la 47, pues uno se da cuenta de que el artista está buscando una expresión personal muy distinta a la que se practicaba en la primera parte del siglo XX, en donde pues la figuración era muy dominante en primer lugar, y en donde la abstracción era básicamente geométrica. Esto es completamente abierto, es completamente libre, manchas por aquí y por allá, un espacio en profundidad que se acentúa más en su profundidad por esos contrastes que establece entre el blanco, el gris y el negro, ¿no? Las tierras de nadie alcanzaron a ser por lo menos 10, y yo les voy a presentar otra, que es la que viene enseguida, en la que solamente hay lápiz y carboncillo. Poco antes de morir, es decir, ya comenzando el milenio que estamos transitando, Roda hizo unas obras muy bellas, que espero que algunos de ustedes de la Universidad Nacional
las recuerden porque se presentaron en el Museo de la Universidad Nacional. Roda le prestó a Mariana Varela, que era en ese momento la directora del museo, algunas de esas pinturas con el tema de la luz, ¿no? Pinturas completamente no figurativas. Por estas razones, ¿no? Por ser un ejemplo de un artista que hace retratos y que por otra parte es un artista que se maneja muy bien como abstracto, pues me parece que a Roda hay que recordarlo. Voy a concentrarme ahora sí en Fernando Botero. Es un tema tan vasto que obviamente yo decidí organizarlo muy sencillamente en 3 grupos. Obvio, reducidísimos porque tengo cantidades de ejemplos para estos 3 grupos que armé. El primer grupo tiene que ver, obviamente, con su gran amor por la historia del arte. Esto de la historia del arte no es exclusivo de Fernando Botero, por supuesto. Hay muchos artistas en el siglo XX que han hecho revisiones de lo que fue el arte del pasado, ¿no? Pero indudablemente que Botero tiene una obra hermosísima mirando a los grandes maestros. Por eso ustedes alcanzan a leer que este carboncillo de 1962, que es simplemente un poquito más grande de lo que ustedes están observando, dice Botero y arriba dice Masaccio. Masaccio fue un artista de la primera parte del 480, murió muy joven, a los 27 años, en 1428, que trabajó unos murales bellísimos en la Capilla Brancacci. Este personaje, ya muy boteriano en su rostro redondeado, ¿no? De todas maneras recuerda el personaje de Masaccio, pero es indudablemente aquí y en cualquier parte un excelente dibujo. Miren el tratamiento de estas líneas finísimas que están en la parte de abajo, pero se concentra por supuesto en el rostro, que lo mancha para darle más volumetría y más presencia de luz y sombra. Entonces, este grupo tiene un homenaje a las figuras femeninas que, primero que todo, no tienen que ver directamente con cuadros, como en el caso de la obra que estamos observando, pero que son efectivamente clásicas. Veamos estos 2 ejemplos. ¿Ya? Aquí estamos en 1969. Es un carboncillo también, evidentemente. Este carboncillo no está basado en ninguna obra conocida, pero si alguno de los que me está oyendo dice, uy, tiene la belleza de algunos desnudos, incluso la pose de algún desnudo de Renoir, pues no se equivocan. Hay algo efectivamente de Renoir en este desnudo de espalda que estamos observando. Y fíjense bien que huelgan los comentarios, ¿no? Es un trabajo finísimo, de gran dibujo. Y veamos este que es todavía superior. Bueno, en mi opinión, se llama Eva. Observen todo el tratamiento del dibujo que hay acá. La manera como representa el cuerpo fino, la piel delicada de la figura femenina, y luego los contrastes que establece con el cuerpo reflejado en el espejo, con los objetos que aparecen, incluyendo el papel de colgadura que hay en este pequeño cuadro, ¿no? Este cuadro es del año 70, 1970. ¿Perdón, decías, Laurita? Sí, sí, claro. Uno puede pensar en muchos desnudos. Además, la figura se llama Eva. ¿Por qué se llama Eva? Porque tiene la manzana, está esperando a Adán, que no ha llegado, porque está besándose en la puerta de la 45, ¿no? Perdón. Estoy contando, Florencia, algo que está pasando en este momento en la universidad. Hay enfrentamiento caluroso de muchachos y de muchachas. Pero
¿En la otra mano no tiene? Nada. O si tiene, sí tiene algo. La culebra. Sí, es la culebra. Pero es una culebra como con dos colas. No, es que la culebra está reducida. Bueno, vamos a continuar. Y a partir de este momento, todas las obras que tienen que ver con el arte, con el gran arte, sí tienen una referencia directa. A partir de un pequeño grabado que se consiguió Botero en un anticuario en París, hizo esta obra. Una obra que es anónima, pero que es muy buena. El grabado en metal es muy bueno y representa, pues, tengo que decirles, algo muy dramático. Como ustedes saben, luego de la Revolución Francesa, el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, que está a la derecha con los brazos en alto, trataron de salir de Francia. Estaban llegando ya al borde de la frontera con Bélgica cuando fueron arrestados. Aquí vemos al soldado a la izquierda, y los hijos del rey y de la reina pues están acongojadísimos, obviamente, porque se les acabó el viaje a Bélgica. No sabían exactamente lo que les iba a pasar a sus papás, pero todos ustedes tienen que saber qué les pasó, ¿no? Fueron decapitados, sí, con la guillotina. Bueno, entonces este es un dibujo de 1972. Observemos estos que son de la misma fecha, 1972. Con ese trabajo, más allá de la importancia de la obra, ustedes se dan cuenta de que es otro medio. Habíamos visto carboncillos especialmente, pero aquí estamos viendo un pastel, nada menos que pastel. Hacer un pastel con esta figura, que es un pastel relativamente grande, un poco más grande, que como ustedes lo están viendo, no es nada fácil. Perdón, pero yo considero que Fernando Botero es el mejor pastelista del mundo, así, sin ninguna exageración. Es obviamente una de las varias versiones que tiene Fernando Botero del Niño de Vallecas, el bellísimo cuadro que hizo Velázquez en el siglo XVII de un enano, uno de los varios enanos que convivían en la corte de Felipe IV. Era una costumbre en aquella época que los enanos vivieran en el palacio y eran como los compañeritos de los hijos de los reyes y de todas las personas allegadas a palacio, que los distraían y les hacían monerías y demás. El Niño de Vallecas era uno de ellos. Era ligeramente retardado mental. Y en el cuadro de Velázquez se nota, y en el trabajo de Fernando Botero, en el dibujo de Fernando Botero también. Fernando Botero lo sienta en un asiento bellísimo, porque en la obra de Velázquez, si ustedes recuerdan, el niñito aparece, era un jovencito, aparece sentado en la tierra, frente a una roca. Pero bueno, vean ustedes ahora, de nuevo de 1972, esta maravilla de trabajo. Pastel, igualmente pastel. Tiene un nombre. Como ustedes no quieren hablar, yo les voy a decir cómo se puede llamar un bodegón en donde, aparte de los objetos de siempre, una jarra, unas frutas, una verdura, hay unas cebollas colgando. ¿Qué artista hizo cebollas colgando? ¿Cómo? ¿Caravaggio? No, es un artista muy importante de España. No, es el artista más importante que estuvo en España a comienzos del siglo XVII. No, se llamaba Sánchez Cotán. Sánchez Cotán, que murió muy joven. Él era cura, era hermano lego, no exactamente cura, hermano lego,
él, y cómo sería bueno que tantos políticos colombianos tuvieran esta humildad, nunca quiso llegar a tener un cargo superior al de ser plego, ni siquiera podía decir misa, pero estaba feliz pintando y dejó unos bodegones, porque solamente pintó bodegones bellísimos. Este es un, como se dice, según Sánchez Cotano, o after, o d'après, ¿no? D'après Sánchez Cotano. Y pues Botero tiene perfecto derecho. Ustedes ya han visto algunas pocas obras, pero tiene perfecto derecho de hacer un dibujo como el que les voy a presentar enseguida, que sigue siendo de 1972. Obsérvenlo con cuidado. Se llama Desayuno. Fernando Botero, un excelente autorretrato. Acuérdense que les dije los autorretratos, sentado en una mesa, atendido por una señora de anteojos que está pasando los tintos finales del desayuno, acompañado nada menos que de dos grandes figuras importantísimas para Fernando Botero. A la izquierda, con un gorro que lo caracteriza perfectamente, Piero de la Francesca. Y sentado frente a nosotros, en una actitud muy solemne, nada menos que Jean-Dominique Ingres, ¿no? El señor que se escribe Ingres, uno de los más importantes pintores que tuvo Francia en la primera parte del siglo XIX. Él muere en 1867 y realmente los retratos que dejó Ingres y los desnudos femeninos que dejó Ingres, que le debe fascinar a Fernando Botero, pues obviamente lo destacan dentro de la escuela neoclásica, escuela que encabezó desde el momento de la Revolución David, ¿no? Jacques-Louis David. Esa escuela tuvo notables artistas y uno de ellos fue Ingres, el último además. Bueno, ¿cómo les parece? Un desayuno con estos dos personajes, ¿no? Piero de la Francesca, para decirles algo de él, fue el artista que hizo unos cuadros con elementos geométricos para la arquitectura tan marcados que obviamente es un artista tremendamente riguroso. Es un clásico del Renacimiento de la segunda parte del siglo XV. Piero de la Francesca murió en el año 92, 1492, el año del descubrimiento de América, ¿no? Tiene, por ejemplo, una anunciación en donde la Virgen está a un lado y pues Gabriel al otro lado, y están ambos enmarcados en arcos, ¿no? Composiciones siempre casi simétricas, ¿no? Muy anteriores a lo que será el arte abstracto geométrico del siglo XX, pero de todas maneras rigurosamente geométricas. Bueno, yo creo que podemos pasar al segundo tema. Este tema es mucho más abierto, digamos que corresponde a escenas cotidianas, a personajes cotidianos, y entonces aquí caben bodegones y caben representaciones de animalitos y de cualquier otra cosa. Voy a comenzar con el siguiente trabajo, que es una sanguina, ¿no? Otro medio para hacer dibujos, que también ha practicado muchas veces Botero. Botero ha hecho de todo. Si ustedes recuerdan el rincón en donde hay dibujos en la colección de Botero, el Banco de la República, posiblemente recuerdan que allí hay todos estos medios trabajados por el artista. ¿Se dan cuenta? Me pareció interesante presentarles a ustedes la casa de Ana Molina. La casa de Ana Molina. ¿Cuánto hace que no van a Medellín? Ahora me pregunto eso. Yo no sé si todavía existe Lovaina, pero hasta cuando yo iba a Medellín por las bienales, ¿no? Pues Lovaina era famosísima, porque en medio de las iglesias, en Medellín, está lleno de iglesias, en donde uno encuentra a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde señores con los brazos abiertos, ¿no? En medio de esas iglesias hay un barrio gigantesco de prostitución. Ya está Botero tostado. Bueno, no sé si será Botero.
Ese es, claro. Bueno, Parece Botero. hay una persona que está en la cama, por supuesto, ¿no? Bueno, es que aquí nuestra amiga conoce muy bien a Fernando Botero. Y entonces, el personaje está en una casa que se llama la casa de Ana Molina. Mejor dicho, era la dueña del establecimiento. Y en ese establecimiento, como ustedes se pueden dar cuenta, había toda clase de turbulencias. Ustedes se dan cuenta de que hay una niña, pues ya grandecita, en brazos de una señora, y aquí hay dos niñitos que están jugando en el piso, ¿no? La cosa más aterradora, si uno está pensando en la acumulación de figuras que están concentradas, parece como descansando, y solamente hay un señor que está completamente reposando, porque las demás están todas de pie, ¿no? Una excelente sanguina, además. Bueno, veamos unos gatos. No creo que alguien diga, pues esto ya es una tontería. Nada de tontería. Hacer gaticos no es fácil. Y trabajar estos gatos con tinta sepia, es muy bueno. Y nos permite recordar algo que tiene que ver con lo clásico, ¿no? Hay cantidades de artistas del Renacimiento que antes de hacer sus obras hacían dibujos preparatorios. ¿Cómo les falta a los jóvenes artistas trabajar todos los días y trabajar todos los días y trabajar todos los días y hacer dibujos preparatorios, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, este trabajo nos muestra a un gatico, como sucede con los perros o con los caballos que pintara o dibujara Pisanello en el siglo XIV. El gatico arrodillado o acurrucado acá, la cabeza del gatico, otra posición más arriba, como levantándose, ¿no? Todo esto es indispensable para hacer finalmente el gran gato, que no lo hizo Fernando Botero, ¿no? En todo caso, me parece que es una tinta con tinta sepia de primera calidad. Sigamos. Este cuadro me parece absolutamente magistral y es de nuevo una sanguina. Estamos en 1974. Magistral, ¿por qué? Pues no solamente porque la sanguina está bellísimamente manejada, ¿no? La sanguina tiene ese color rojizo, pues la palabra sanguina viene de sangre, ¿no? Por supuesto. Y pues yo no creo que sea exagerado decir que en este caso Botero recuerda o toca el realismo mágico de García Márquez. Considerar que dos seres humanos están reclinados, acostados, profundamente dormidos, en una cama vista en una perspectiva extraordinaria, un escorzo, ¿no? Que nos recuerda el escorzo de Manteña, entre otras cosas, ¿no? Es un logro. Es un cuadro apacible, totalmente tranquilo, en donde dos figuritas están dentro de un ámbito rojo y una cama suntuosa cubierta de rojo, ¿no? Se pueden pensar muchas cosas con respecto de lo que estamos observando. Dentro de los temas comunes y corrientes, ¿qué más nos falta? Sigamos. Sí, les voy a presentar finalmente dos naturalezas muertas. Esta me parece muy hermosa y la escogí no solamente porque me parece que es un bello trabajo, sino porque es acuarela, ¿no? Trabajar acuarela no es fácil. Entonces uno puede incluir a Botero también dentro de los grandes acuarelistas, sin la menor duda. Obviamente se llama acuarela, naturaleza muerta con instrumentos musicales, porque hay una especie de violín, pero corto como si fuera hecho para una figura de Fernando Botero, un clarinete, un trombón, un piano, o un órgano, porque tenemos en primer plano. Todo acuarela. Esta acuarela es un poquito más pequeña de como la estamos viendo. Y en la colección Botero, para terminar este asunto de temas varios de la vida de todos los días, les presento este excelente trabajo de los años 90.
Fíjense bien, es dibujo de nuevo con lápiz y además tiene un poco de pastel. Es lápiz y pastel. Además está inconcluso, deliberadamente inconcluso, porque fíjense bien, la parte de abajo del mantel la dejó tal cual. Algunas veces Botero ha hecho esto y me parece que esta es una obra magnífica. Quienes digan que la colección Botero, desde el punto de vista de lo que regaló Botero de su propia obra, no es tan buena, están equivocados. Vale la pena que ustedes miren. ¿Que faltan maravillas? Pues sí, pero es que Botero ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida, miles de cosas, ¿no? Como Pablo Picasso. Bueno, y deje para el final un tema que me parece que es muy importante. El tema que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con las tragedias. Y comienzo con un trabajo temprano, pero impecable, ¿no? 1959. Y esto es absolutamente cierto, ¿no? Lo que ustedes están viendo. Este es un carboncillo según la pintura al óleo que presentó en el Salón Nacional del año 59 y que no le mereció el primer premio. Simplemente porque algunos dijeron, pero Botero no se puede ganar todos los premios, ¿no? En el año 58 se había ganado el premio con el homenaje a Manteño, entonces ya no podían darle el premio al año siguiente. Botero quedó muy tranquilo y después de la pintura, que está en Estados Unidos, hizo este cuadro que se llama, ya lo dije, ¿no? Apoteosis de Ramón Hoyos. Ramón Hoyos se ganó 5 veces la Vuelta a Colombia y realmente es un personaje importante. Hace poco leí una entrevista que le hicieron. Pues sigue siendo un hombre muy serio, nada pretencioso. Entonces está aquí presentado como el gran triunfador, pero fíjense bien, está rodeado de algo verdaderamente tremendo que tiene que ver con nuestra realidad, ¿no? Con nuestra realidad. La violencia que nos envuelve, que se encuentra por todas partes y que además resulta verdaderamente terrible cuando la gente que ve televisión, yo no veo televisión, está oyendo el noticiero y después del noticiero en donde le dicen que hubo tantos muertos en tal parte, tantos otros muertos en tal otra parte, viene la referencia al fútbol y la gente feliz, ¿no? O simplemente para recordar algo concreto, cuando nosotros empatamos con Rusia en un mundial que se realizó en Chile y quedamos 4-4, la gente salió a las calles como si estuviéramos ante el gran triunfo, ¿no? Y las noticias seguían siendo las mismas, ¿no? Violencia por todas partes. A eso se refiere Fernando Botero. La referencia a la figura de Cristo y a la muerte de Cristo la ha tratado muchas veces. Y entonces, dando un salto, llego a los años 90 para presentarles esta figura de Cristo. Ya coronado, ya vilipendiado, ya muy cerca de ser llevado al Calvario. En el Calvario está la Virgen, y entonces vamos a ver el pandán de este trabajo. La Virgen que parece como una mona, por supuesto, ¿no? Según la concepción de Fernando Botero, porque Botero está inventando aquí, por supuesto, todo. Son magníficos estos dibujos. Tengo entendido que ahora en diciembre Botero va a hacer una presentación en la Madro de Nueva York de estos temas religiosos, ¿no? Anticipándose a la Semana Santa. Y quiero concluir para que ustedes se den cuenta de la maravilla de artista que tenemos. Yo sé que hay un grupo antioqueño que se llama no odiamos a Botero o no nos gusta Botero, ¿no? Odio a Botero. Odio a Botero. Es gente estúpida, perfectamente ignorante. Yo en una clase hace unos años recibí un comentario así displicente. Yo le dije,
Mire, era una señora, señorita, ¿usted qué sabe de Botero? Dígame dos cosas. Ah, no, es muy malo y no me gusta. Ah, eso no tiene ninguna importancia. No puedes decir absolutamente nada. Entonces, perdón, para concluir, ustedes van a ver estos dibujos escogidos. Son unos pocos dibujos. Son muchos más de Abu Ghraib. Son dibujos del año 2004 y del 2005. Simultáneamente con esos dibujos, porque yo hice también pinturas. Pero claro, yo escogí unos, porque son 20 y pico de dibujos y algo más de 10 pinturas. Como posiblemente ustedes recuerdan, esos trabajos los pudo hacer Botero gracias a fotografías que los soldados y las mujeres soldados que estaban custodiando a estos presos mandaron a sus amigos para que se murieran de la risa de lo que podían hacer con esta gente, ¿no? Yo tengo aquí a la mano, y no sé si ustedes quieran, claro, no les voy a leer el artículo completo de Susan Sontag, pero es memorable lo que Susan Sontag escribió con respecto de la reacción de los Estados Unidos ante estas fotografías, ¿no? No quisieron aceptar que se trataba de tortura y realmente, como también dice Susan Sontag, es el colmo que gente joven, ¿no?, pues represente la civilización haciendo este tipo de acciones tan absolutamente grotescas e infames. Son lápices y algunos lápices tienen sanguina. Veamos otros dibujos. Repito, las fotografías existen. Fernando Botero, a diferencia de otras personas que hacen temas de violencia en el arte colombiano, obviamente considera que esto no es para vender, ¿no? La Universidad de Princeton recibió este regalo de Fernando Botero con mucho gusto, ¿no? Eso sucedió el año pasado. Veamos otro. ¿Qué tal? ¿No? Sigamos. Las fotografías, algunas de las fotografías que le sirvieron a Botero para hacer estos dibujos, en las que se basó, mejor dicho, Botero, pues están en esta revista, ¿no? Sigamos. Ustedes conocen esta tortura, ¿no?, que fue muy practicada aquí en América Latina por los argentinos. Poner a la gente una bolsa de nylon para que la gente comenzara a ahogarse y era así, sí voy a hablar, ¿no? Bueno, terribles, terribles. Y esta es la última del 2004. Todos los próximos dibujos son del 2005. Sigamos. No, perdón, yo estaba tan entusiasmado hablando con ustedes que se me olvidó. Este es el último dibujo que tengo. Es que escogí, me tocó escoger. Tengo como 20 de la serie de Abu Ghraib, que me parece absolutamente tremenda, ¿no? Tremenda. Creo que no tengo tiempo de leerles nada, pero les digo, es un número del Malpensante de junio del 2004. Cuando se presentaron las fotografías, ¿no?, la señora Susan Sontag escribió, siempre digo lo mismo, Susan Sontag para mí era como mi mamá, ¿no? Qué manera de escribir. Aquí el artículo se titula Ante la tortura de los demás. Ella tiene un libro excelente que está en esta librería, en verdad no voy a decir si sí o no, que se llama Ante el dolor de los demás. Sí, está. Lo sabía. Es un libro magistral, léanselo, ¿no? Ella últimamente ha escrito mucho, ya murió hace como 3 años. Ella escribió mucho sobre fotografía en los últimos años, comenzando con un libro bellísimo que se llama Sobre fotografía, sí, On Photography,
Exactamente. Bueno, hasta aquí Fernando Botero, nacido en 1932. Siguiendo, porque la presentación es estrictamente cronológica, pasamos al año 33, primero 33, la fecha del nacimiento de Leonel Góngora. Leonel Góngora murió en el año 99, vivió prácticamente buena parte de su vida en Estados Unidos y fue profesor en Boston de Bellas Artes, ¿no? Era profesor de dibujo y de grabado. Toda la obra de Leonel Góngora, nacido en el Valle, ¿no?, está muy relacionada con la vida sexual, pero tiene una serie de violencia que no se conoce en Colombia porque la realizó cuando vivía en México, y esos cuadros los dejó en ese país cuando estuvo cerca de Cuevas y de otros artistas mexicanos por allá en los años 50. Del año 85 es este Orgasmo masculino, puro dibujo, y les voy a mostrar el cuadro paralelo que se llama Orgasmo femenino, también de 1985. Lápices. Acuérdense que yo hablo de antología, ¿no? Es grande la producción de Góngora. Hay muchas cosas que no se conocen en Colombia. Ya le hicieron un libro que no es nada bueno y que pues es bastante incompleto. Él al morir tuvo un problema con la última esposa y bueno, yo no sé qué pasa con muchas obras de Leonel Góngora. Posiblemente ella las vendió en Estados Unidos y donde sigue viviendo, ¿no? Bueno, otro artista, el maestro cartagenero Alfredo Guerrero, nacido ahora sí en 1936. Me gusta mucho este dibujo de Carboncillo. Guerrero no figura en este momento en el arte colombiano, está vivo, vive en Cartagena, ¿no?, y sigue trabajando. Lo importante es que sigue trabajando. Él es de mi edad, ¿no? Y pues es un muy buen autorretrato. Quien conozca a Guerrero, creo que muchos lo conocen, recordarán que se ganó un premio en un salón nacional, un segundo premio en un salón nacional. Pero este dibujo me permite decirles algo que quizás es interesante. Atrás hay un yeso de las muchas copias que alguien hizo en la Universidad Nacional de los magníficos yesos de la colección Pisano, que es un retrato de un personaje insigne en la historia del arte, ¿no? Es la cabeza de Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, el tema preferido de Alfredo Guerrero, aparte de que ha hecho varios autorretratos, es el tema del desnudo femenino. Aquí tenemos uno. ¿Ya? Es una sobrina la que estamos viendo acá. Estamos en el año 77 y me parece que es un excelente dibujo de grafito, puro grafito. Tuve ocasión de verlo muchísimas veces porque estaba aquí en la casa de unos amigos. Bueno, pasamos ahora a algunas figuras muy destacadas del arte colombiano. Después de estas dos obras que olvidaba de Margarita Lozano, cuando yo mencioné las grandes figuras, pues yo respeto muchísimo a Margarita Lozano, la admiro mucho y por eso pues tengo estos dos pasteles, porque me gustó pensar en que para ustedes era bueno que vieran de todo, no solamente grafitos o no solamente carboncillos, sino que vieran sanguinas, vieran acuarelas, vieran témperas, y aquí volvemos al mundo de los pasteles. Hay algunas personas, lo tengo que decir con toda la claridad del caso, y repito una vez más, si alguien me dice que está completamente equivocado con lo que yo digo, y yo estoy equivocado, pues yo contesto la pregunta o la interpretación que me quieran hacer. Algunas personas dicen, ay no, Margarita Lozano, esa señora tan elegante, tan rica,
no puede ser artista. ¿Por qué no? Pablo Picasso era uno de los hombres más ricos de Europa cuando se murió, ¿no? Para comenzar. Entonces, aquí tenemos este pastel de cuando ella estaba estudiando en Roma, porque la verdad es que ella tuvo la facilidad. Aquí recordamos que era una persona que sí, incluso por parte de su padre, que fue presidente de la República, Carlos Lozano y Lozano, ¿no? Pues había un poco de dinero, pero después hubo más dinero por otras partes. Eso no lo vamos a tratar acá. Margarita estudió en Roma, estudió en París, estudió en la Universidad de los Andes y sigue estudiando. Pero ella considera que los artistas se deben formar en las escuelas, pero se forman en su taller. Ella tiene un taller en donde trabaja todos los días. También, ella es mi amiga de Fernando Botero, ¿no? Entonces, es un pupilo que ella veía desde el taller en donde estaba trabajando en Roma, ¿no? Se dan cuenta, es un yeso, yo no creo que sea mármol. Las hojas con sus diferentes variantes de tono, porque están algunas ya un poco marchitas, porque hay luz y demás. Me parece que es un dibujo excelente de 1957. Y les presento otro dibujo, un pastel, de 1980 y pico, que está relacionado con ciertos pasteles de Fernando Botero, ¿no? Bueno, el comedor de su casa tiene un bellísimo bodegón de Fernando Botero. Y el bodegón se llama, como ustedes están viendo, Auyama, frutas y cafetera. Bueno, de Margarita Lozano habrá una exposición retrospectiva en mayo del año entrante en la Universidad de los Andes. Yo tengo en cuenta montones de cosas para decir por qué tal nombre sí, por qué tal nombre no. Bueno, ahora sí vamos a pasar a Santiago Cárdenas. Santiago Cárdenas para mí es un artista absolutamente extraordinario. Desafortunadamente yo tengo muchas diapositivas de Santiago Cárdenas, pero son básicamente pinturas. Escogí estas cuatro diapositivas, dos tempranas, que me permiten decirle a la gente, que a mí a veces me encanta decir, no, eso no es así, no es blanco, es negro también, ¿por qué no? Hay algunas personas que dicen, no, es que a diferencia de su hermano Juan, Santiago no puede pintar sino cosas, tableros, mesas, corbatas, sacos, ¿no? Que sí, se han presentado muchas veces en la obra, pero Santiago Cárdenas, cuando comenzaba su carrera en Estados Unidos, porque él estudió en Rhode Island, pues dejó una serie de carboncillos de primera calidad. Desnudo de 1962. Les presento ahora este otro carboncillo de 1969 que me parece excelente como dibujo, ¿no? No está sino el rostro que además está lleno de sombra. Vean la cantidad de elementos gráficos que hay para la parte del comienzo del torso, para el sombrero. Un dibujo magistral de Santiago Cárdenas. Y como ustedes saben muy bien, Santiago Cárdenas efectivamente desde los años 70 ha hecho cantidades de tableros en donde pues ha hecho toda clase de dibujos y toda clase de grafismos, ¿no? Recordando un poco al norteamericano Townley. Yo escogí estos dos trabajos para terminar la presentación de Santiago. Fíjense bien que este es un dibujo, y es un dibujo de tablero, y es un dibujo que puede hacer cualquiera con la habilidad, por supuesto, de Santiago, para hacer esa maravilla de desnudo, que casi siempre son homenajes a Henri Matisse, ¿no? Y me imagino que todos ustedes conocen la obra de Santiago. El gancho de alambre que estamos viendo aquí a la izquierda y la brocha con base de madera que estamos observando son pintadas.
por Santiago Cárdenas. Es pintura. Yo he encontrado a personas que se aproximan a tocar a ver si he tratado o no, lo que están ustedes viendo acá. Y les presento este otro. Son trabajos de los años 90, del año 97 concretamente. Fíjense bien, tablero, también con una figura danzante. Hay una escritura, yo no sé qué será lo que dice allí. No, hay no sé qué. Hay que No alcanzo a leer. escribir. Bueno, es un tablero de cualquier curso, de cualquier universidad, ¿no? La gente, si tiene la posibilidad de escribir, porque han dejado la tiza, pues escribe. Dejar escribir. Bueno, ¿perdón? Dejar escribir, hay que, alguna palabra, dejar escribir, Sí, dibujar, dejarse. dibujar. Bueno, muy bien. Santiago Cárdenas nació en 1937. De 1938 es Beatriz González. Excelente artista. Beatriz González tiene una trayectoria larguísima. Nació en el año 38 y ha figurado en el arte colombiano desde que salió de la Universidad de los Andes. Y pues aparte de ser pintora y dibujante y grabadora, pues es historiadora, apasionadísima, pero es historiadora respetable, por supuesto. Yo no alcanzo a leer las letras, pero sí sé qué es lo que dice, ¿no? Dice: tragedia pasional, 2 puntos, excavo de la policía da muerte a la esposa de su amigo y luego se suicida. Ese era el título que había cerca de una fotografía espeluznante en donde se veía la escena que ustedes están viendo, ¿no? Del excavo que acaba de matar a la señora y que luego se suicidó. Dibujo de pura tinta, de pura línea. Fíjense bien, ella podría haber hecho un dibujo perfectamente clásico, pero como se trata de una escena tan cruda, tan del bajo fondo, digámoslo así, porque es un pobre escabito, ¿no? Entonces por eso utiliza este tratamiento elemental. Todo está perfectamente conjugado para que la gente entienda por qué el dibujo lo practica de esta manera, en este caso. Sigamos. En 1982, trabajando pastel, hace, perdón, un poquito de foco, 10 metros de Renoir, con base en el Moulin de la Galette de Renoir, es decir, de un sitio de diversión que pintó Renoir, en donde aparecen unas cuantas figuras parisinas sentadas en primer plano y luego atrás unas cuantas más numerosas bailando, y más atrás se alcanza a divisar la orquesta, ¿no? Una obra preciosa de Renoir. Pues Beatriz González hizo esta obra, que fueron 10 metros, que vendió por centímetro cuadrado, ¿no? Arte conceptual de mucha calidad, ¿no? Santiago Cárdenas tiene 2 centímetros cuadrados del Moulin de la Galette en su sala, la sala de su casa, ¿no? Bueno, aquí hay como 30 centímetros, ¿no? Sigamos. Esta es una obra sensacional, con un humor negro, con un humor despiadado. Beatriz González se ha referido a presidentes de la República desde esta época, ¿no? En el año 70 y pico, sí, el Congreso de la República invitó a un concurso para que hicieran un mural para el nuevo edificio del Congreso, en donde hay oficinas y en donde los parlamentarios pueden tener sus secretarias y demás. Si ustedes ven el Capitolio de norte a sur, si lo ven de frente, mejor dicho, el edificio que está a la izquierda, después del patio del antiguo Colegio de San Bartolomé, ese es el edificio del Congreso, o para los congresistas. Entonces,
Beatriz González, ni corta ni perezosa, mandó este proyecto para ese concurso. Claro que no se lo ganó. El concurso se lo ganó Manuel Hernández, y si ustedes van mañana a ese sitio verán el mural que hizo Manuel Hernández en colaboración de Margarita Gutiérrez y de un muchacho de apellido Velázquez, Camilo Velázquez. ¿Qué es lo que estamos viendo? La familia presidencial, la familia de Turbay con la señora esposa, aquí a la izquierda, y todo el resto de la familia, con sus niñitos y demás. Lo que estamos viendo es una sanguina de muy buenas dimensiones. La fotografía fue tomada cuando el Museo de Arte Moderno le hizo una retrospectiva a Beatriz González. Esta obra es muy simpática porque obviamente que es burlona, ¿no? Es la familia presidencial, ¿no? Todos posándole a un determinado fotógrafo, pero una obra incisiva, tremenda y muy buena es la que vemos ahora enseguida. Cuando la toma del Palacio de Justicia y cuando pasó todo lo que sabemos, muy triste, la fotografía del periódico El Tiempo al día siguiente mostraba al presidente de la República acompañado de los ministros. Lo que está en la mesa, por supuesto que no estaba en la mesa de esta reunión, pero la obra se titula, lo que estamos viendo es un pastel con carboncillo, ¿no? La obra se titula Señor Presidente, qué honor estar con usted en este momento tan sublime, o tan solemne más exactamente, ¿no? Declaraciones de uno de los ministros. ¿Ustedes se imaginan? Señor Presidente, qué honor estar con usted en este momento tan solemne. Y Beatriz agrega a un carbonizado. No tengo que contar la historia, porque hubo muchos carbonizados. Bueno, Beatriz González es muy buena y se las trae. Veamos por ejemplo, retratos mudos. ¿Ya? También en el periódico El Tiempo, ella es lectora de las publicaciones de Bogotá, no solamente de los periódicos, sino también de las revistas, que efectivamente a veces las fotografías son muy, muy buenas, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan esta fotografía de los Rodríguez Gacha, padre e hijo, que fueron asesinados, bueno, fueron muertos cerca de Cartagena, ¿no? Entonces, este carboncillo de Beatriz, previo a su pintura, ¿no? Se llama Retratos Mudos. Retratos Mudos. Eso ocurrió en los años 90, ¿no? Creo que esta última diapositiva que tengo de Beatriz, no, tengo este manteño. Estamos en el año 97 y me parece que es una obra muy importante. En los últimos años Beatriz González ha hecho muchos cuadros referidos a la violencia del país, ¿no? Y esa serie, que es muy larga, de pinturas al óleo y de carboncillos y de pasteles como el que estamos observando, se inicia con este pastel que se llama simplemente Manteña. Ustedes posiblemente conocen esa obra de Manteña, que muestra a un Cristo con un escorzo muy especial, el mismo escorzo que estamos viendo acá, pero en el caso del Manteña mucho más acentuado, porque los pies están más levantados y la figura de Cristo se achica mucho más, ¿no? Porque así se ve si uno está enfrente de una persona yacente. Entonces, Manteña. Y pues su bello comentario, es una víctima de la violencia, y en lugar de los cirios correspondientes, pues ella irrisoriamente pone a estos personajes comparables, ¿no? El sarcasmo está muy presente en la obra de Beatriz González. Pasamos a Juan Cárdenas. Y ahora llegamos a 1937 desde el punto de vista del nacimiento del artista, ¿no? Perdón, 39. Santiago es del 37, Beatriz del 38, Juan del 39. Él es el artista de los autorretratos, ¿no? Ha hecho montones de autorretratos. Y este de 1979 es absolutamente
fascinante. Tenemos un poquitico claro que es supremamente delicado, supremamente tenue, ¿no? La figura negra es acuarela y lo otro que estamos viendo pues es solamente lápiz o grafito, como decimos, ¿no? Y el personaje que está sin concluir, las manos no están terminadas, no aparecen los dedos, aquí este pie derecho tampoco está completamente terminado. Entonces Juan dice, pero no somos así, nuestra existencia dura un instante, podemos tener 50 o 80, un instante es la existencia del hombre, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, pero se darán cuenta mañana de que ya pasó todo. A eso hace referencia este bellísimo dibujo de Juan. Veamos este otro, autorretrato también. ¿Qué tal? Estamos en los años 70, ¿no? Él usa una batola para pintar, para no ensuciarse. Entonces aquí está sentado descansando después de haberse mirado en el espejo, porque son autorretratos también muy fidedignos. Y como en el caso de Botero y como en el caso de otros artistas colombianos, pues Juan Cárdenas ha sido un apasionado de la historia del arte. Les voy a mostrar dos dibujos más. Este, por ejemplo, miren ustedes, esta figura femenina arreglada que viene de un cuadro. Yo no recuerdo en este momento cuál es el artista que miró para hacer esa figura con abrigo, y luego la misma figura está con otro traje. Vean las calidades del dibujo. Yo creo que no necesito abundar en los pormenores que ustedes están revisando acá, de lo que es línea, de lo que es contrastes, etc. Y este dibujo, el que viene enseguida, es una verdadera maravilla. En los años 80, ¿no? La figura femenina que está aquí a la izquierda viene de Angra. La figura que está arriba, el que tiene un brazo muy masculino, por supuesto es de Miguel Ángel, es una de las sibilas del techo de la Capilla Sistina. Los llama estudios, y efectivamente uno puede entender que el artista toma un libro y dice, pues voy a practicar hoy dibujo, y reúne este tipo de obras. No hay composición, por supuesto, pero basta con mirar, ¿no?, la calidad de estos dibujos para decir, qué maravilla, qué rico tener un Juan Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo les parece hasta ahora la antología? Yo necesito tomar un poquito de agua mientras Alejandro nos va a decir algo. Alejandro, ¿no? Señor. ¿Sí es Alejandro? Sí, señor. Sí, señor. ¿Frente a la cámara? Sí, señor. Entonces, ¿ningún comentario? Ha sido muy interesante, pues, Muchas gracias, pero eso no es lo que quiero. Está pesando. pues ver como el proceso de estos artistas, la selección que usted hizo a través de las diapositivas que trajo y la representación todo lo que ellos han querido representar en cada uno de sus obras nos invita pues a conocer más, a investigar más, a analizar más cada una de las obras de ellos. Sí, muy bien. La Biblioteca Luis Ángel Arango tiene una muy buena colección de libros de arte. Y, pues los libros están muy costosos, pero aquí Nicolás hace rebajas, entonces ustedes tienen que ver. Más descuento. Bueno, entonces después de Juan, que es del año 39, vamos a pasar a la década de los 40 y escogí estos trabajos de Luis Caballero. Luis Caballero nació en el año 43 y murió en 1995. Dejó una obra muy vasta. Él, después de que se ganó el primer premio de la Bienal de Medellín en el año, ¿tú estás viendo bien?
Bueno, después de que se ganó el primer premio de la Bienal de Medellín en 1968, se instaló en París y allí estuvo hasta cerca de su muerte, ¿no? Después de haber hecho una obra mucho más abstraída, de personajes muy hieráticos, en donde pues no había detalles en el rostro, aquí todavía no alcanzan a verse los ojos y todos los pormenores de una cara, ¿no? Caballero se aproxima a lo clásico desde este momento, es decir, desde 1970. Aquí vemos que ya la figura tiene entonces valores plásticos, la figura tiene muchas sombras y le da una presencia corporal, porque los otros trabajos eran muy planos. En 1971 hace este cuadro, de nuevo con figuras que ya se distinguen mucho por su tercera dimensión. Es un dibujo que tiene más aproximadamente el tamaño que ustedes están observando, que le regaló Caballero a Beatriz González el día de su matrimonio, ¿no? Es un bello lápiz. Así pues que comencé con obras tempranas de Luis Caballero, cuando Luis Caballero se vuelve un artista clásico, un artista que dice hay que mirar el arte del pasado, hay que mirar el arte del Renacimiento, hay que amar a Andra, ¿no? La probidad del arte se encuentra en el dibujo, lo dijo Andra, y lo repetía frecuentemente Luis Caballero. De esos trabajos que datan de comienzos de los 70, paso a este de finales de los 70, en donde ustedes pueden observar la calidad del dibujo que cada vez se acentúa más, ¿no? 1979, Carboncillo, de la colección, no sé dónde estará en este momento, de la colección del Museo de Bellas Artes de Caracas. Y pasemos a estos cuadros de la década de los 80, estos dibujos de la década de los 80. Son dos carboncillos, ¿no? El tema del desnudo erótico lo practica Caballero, siempre pensando, por supuesto, en su interés por este tipo de figuras, por una parte, pero también con base a veces en fotografías de la violencia del país. Veamos otro, del año 82. ¿Ya? Carboncillo. Creo que hay otro. Este es el último, que amerita un comentario especial. Es una obra muy grande que tiene 5 metros de ancha y que realizó Caballero en la Galería Garcés Velázquez, como se llamaba en ese momento, en 1987, con modelos en vivo, ¿no?, que posaron para Caballero, que estaba trabajando en la sala principal de la galería, ¿no?, como para demostrarle a la gente que él podía dibujar maravillosamente bien los cuerpos humanos, como lo vemos acá. La Biblioteca Luis Ángel de Arango tiene toda una sala dedicada a dibujos de grandes formatos. Este estaba en la sala de la colección del banco. Y algunos son óleos, ¿no? Sí, él también pintaba óleos, claro, simultáneamente con sus carboncillos, pintaba óleos. Aquí estoy mostrando solamente dibujos. Bueno, Luis Caballero. De Darío Morales, sigamos. Solamente tengo este carboncillo que data de 1900. Él llega a París en el 70, es como año 72, el año de la primera exposición en Bogotá, ya radicado en París. Darío Morales, desafortunadamente, murió muy joven, de cáncer cuando tenía 44 años de edad, en 1988, ¿no? Entonces, el tema preferido de Darío Morales, como sabe cualquiera, es este que estamos observando, la figura femenina en las más diversas posiciones, en posiciones perfectamente francas. A veces hizo algunos autorretratos que no son tan buenos, ¿no? Los mejores cuadros de Darío, los mejores dibujos, porque él pintó también,
pero efectivamente como caballero fue ante todo dibujante, ¿no? Como lo vemos acá. Bueno, después de Darío Morales, que es del año 44, pasó a Álvaro Barrios, nacido en Barranquilla en 1945. Yo me equivoco, él vive en Barranquilla desde chiquito, pero él nació en Cartagena, ¿no? Pero es barranquillero 100%. Les voy a presentar de Álvaro Barrios, que es un artista especial, con un gran interés por todo lo contemporáneo, con una pasión gigantesca por Marcel Duchamp, como ustedes lo van a observar enseguida. Pues él siempre ha tratado de hacer cosas experimentales, pero dentro del mundo del dibujo, y eso me gusta. A mí el experimento de los papelitos regados en el piso es el que definitivamente me falla, ¿no? Porque hay tantas tonterías dentro de lo que llaman las instalaciones que digo, ay no, qué pereza. Pero no, esto es realmente dibujo, hay partes recortadas como ustedes ven, hay collage y se destacan dos figuras. Y el trabajo se llama Verlaine y Rimbaud Pecando, de la colección del Museo La Tertulia de Cali. Y ahora dos homenajes a Marcel Duchamp. Fíjense bien, en un escenario muy bien pintado además, La Torre Redonda. con un recuerdo de Giorgio de Chirico, se alcanza a leer perfectamente la palabra Duchamp. Y el texto, que no lo alcanzo a leer, también me lo sé. Soñé que en ciertas épocas del año, en la constelación de la Lira, la constelación de la Lira, aparecía el nombre Duchamp, que es lo que estamos viendo acá. En el firmamento. En el La firmamento. palabra. Sí. ¿Alcanzas a leer? Sí. Ah, bueno, muy bien. Y ahora el otro homenaje es más explícito. La rueda de la bicicleta sobre la butaca de cocina, volando en manos de una muchacha que feliz la lanza al espacio. La obra símbolo del comienzo del arte postmoderno, del arte que efectivamente considera que es mejor pensar en otras cosas, utilizar otros materiales, considerar que la pintura y la escultura y el dibujo tienen muchas limitaciones y que es mejor comenzar de nuevo a partir de cero. El señor Gombrich, que me merece un gran respeto, dijo en alguna ocasión cuando le preguntaron: ¿y usted qué opina del original de Marcel Duchamp? Entonces él, con una cierta sonrisa como la de la Gioconda, dice: nonsense. Sí, eso no me interesa para nada. Bueno, como mi único familiar. Bueno, sigamos. Miguel Ángel Rojas. La obra de Miguel Ángel Rojas, nacido en 1946, es bastante grande. Ya ha hecho muchas cosas divergentes, y ha hecho instalaciones, ya miraremos una, y pues últimamente ha hecho muchas fotografías, y me parece que es el medio en el que ha hecho sus mejores trabajos. Sin embargo, como grabador y como dibujante de grafito, también hizo muy buenas cosas. Lo que estamos viendo es un dibujo muy grande con grafito, como ustedes se pueden dar cuenta, basado en el estilo de una película de esas de karatecas, ¿no? Que la película se llamaba Los malos se visten de negro. Es el nombre de la película, y esta, repito, es una escena que pertenece a la película. Y veamos una instalación de Miguel Ángel Rojas para que ustedes se den cuenta del interés experimental que ha tenido el artista hasta ahora. Él sigue trabajando y tiene una gran presencia nacional y por fuera del país también. Y cómo efectivamente le encanta hacer este tipo de trabajos. Este trabajo para mí fue verdaderamente pasmoso, ¿no? No me gustó mucho la manera como la presentaron. Lo que estamos viendo es la Galería Garcés,
Garcés Velázquez, todavía era en este momento Garcés Velázquez. Aprovecharon que estaban cambiando el piso, lo pusieron de madera, una madera más gruesa, y entonces el piso que estamos viendo es de cemento, y todas las paredes están cubiertas de manchas, y si uno no tiene la posibilidad de acercarse de un sitio húmedo, ¿no?, sucio, lleno de goteras, y si uno se aproxima un poco a la parte inferior, se da cuenta de a qué está aludiendo esto. Es un minigitorio público, un sitio en donde los hombres van a orinar, para decirlo curtamente. La palabra es minigitorio. Minigitorio. ¿Se dan cuenta? De eso se trata. Entonces, para evitar que la gente se acercara y tocara, por supuesto, porque es puro grafito lo que estamos viendo, claro que para hacer una obra tan grande utilizó planchas, ¿no? Él tenía un sistema para que esto se le facilitara un poco. Sin embargo, fue un trabajo que le llevó una semana antes de la inauguración. Pero la gente no pudo entrar. Durante 20 días que estuvo en la exposición, eso se veía tal como lo estamos haciendo ahora acá. Del año 45 es Miguel Ángel Rojas. Pasamos al año 46, pasamos al año 49, perdón, y del año 49 es un artista colombiano que hace muchísimos años está radicado en los Estados Unidos. Es Félix Ángel, que en los últimos años ha trabajado especialmente en el BIM, ¿no? Estamos en 1979. Félix Ángel. Sí, Ángel, apellido Ángel. Trabajó 30 años en el BIM, se acaba de retirar en estos días, ¿no? Y va a hacer muchas cosas. Excelente dibujante, excelente grabador y también muy buen pintor. Este perro furioso que avanza hacia nosotros quizás recuerda un perro maravilloso que tiene Francis Bacon, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que Félix Ángel sabe dibujar muy bien, ¿no? Y sabe darle expresión, digámoslo así, a seres como los animales, y movimiento muy especial a sus figuras. Por eso escogí estos dos trabajos del mismo artista. Es un señor que está en una rueda atravesando una cuerda floja. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de presentaciones en el circo está aquí recordada. La cuerda tiene una sombra que la hace casi que tridimensional, y la figura está un poco echada para atrás porque para sostenerse en la cuerda floja sobre una sola rueda, pues no es nada fácil. Un tema que le ha apasionado mucho a Félix Ángel es el tema de los jinetes y de los caballos, por supuesto. Y entonces vamos a mirar este último trabajo. Todos estos trabajos de Félix Ángel son de finales de la década de los 70. Tengo mucho material de él hasta llegar a los últimos años. Él siempre me ha mantenido en contacto con lo que hace y realmente creo que es un muy buen dibujante. Sigamos con la fecha 49. Un artista excelente es la que voy a presentar enseguida, María Cristina Cortés, que ha trabajado especialmente la naturaleza. Ella comenzó haciendo paisajes al óleo y después ha trabajado mucho pastel y últimamente ha trabajado mucho grafito. Y aquí estamos viendo un pastel absolutamente hermoso, ¿no? Tiene en el norte de Bogotá una pequeña finca en donde hay unas vacas, pero no es una dibujante realista. Todos conocemos las vacas, entonces ¿para qué hacer una vaca con dos cuernos, etcétera, etcétera? Entonces aquí está una vaquita más o menos terminada, luego hay unas manchitas, allí hay una insinuación de algo que pues obviamente es otra vaquita, pero la composición, ¿no? Es una persona supremamente fina, exquisita.
María Cristina Cortés. Les presento este otro dibujo de una serie que me pareció magistral. Fíjense bien a lo que pueden llegar los artistas. Ella partió de un hecho que todos los días vemos en Bogotá y vemos en muchas partes, ¿no? Los charcos con pedazos de plátano, con pedazos de papel periódico, etc. Pero ella se fue a un laboratorio para ver los experimentos que hacen los químicos mezclando otros materiales e hizo estas acuarelas que son realmente bellísimas y es, repito, toda una escuchado. Lamento mucho que no me hayan dicho ningún, no sé si ahora sí quieran decirme algo. Por ejemplo, me encantaría que María cantara la bellísima canción de West Side Story. Bueno, no sé, nada, María. No, pues impresionante. Qué bueno que pase todo eso. ¿Sí? Federman. Yo quiero decir una cosa. Yo soy amigo de Federman desde que era chiquito. Yo le di clases a Federman y somos muy buenos amigos. Él tiene fama en la Facultad de Artes de ser muy polémico, pero Federman y yo hemos sido siempre muy amigos. Es un regalo para los asistentes. En efecto, para todos ustedes tenemos aquí preparado un regalito, cortesía, por supuesto, de Germán, que muy generosamente pues en algún momento nos encontramos, me preguntan, Germán, Nicolás, yo tengo estas cosas acá, pero ¿por qué no te los llevas y los repartes en la librería? Yo le dije, no, Germán, más bien, ven a la librería, hacemos una charla y a quienes asistan a la charla les damos un obsequio. Entonces, son tan amables, vengan por acá.